Hola, profesora, compañeros, compañeras, espero se encuentren muy bien. Voy a comentarles un poquito del trabajo y lo que aprendí en este proceso. La pregunta que nos habla de qué aprendizaje se destaca sobre las teorías del aprendizaje y su relación con el cerebro. Bueno, primero que todo el aprendizaje es una reorganización cerebral. La neuroplasticidad del aprendizaje no es solo la acumulación de información, sino que es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y función en respuesta a una experiencia. Esto se relaciona con el constructivismo y el conectivismo. Em, las emociones y el contexto que moldean la memoria se refiere al sistema límbico. Esto quiere decir del sistema límbico que el aprendizaje que tiene como significado personal o que está ligado a emociones positivas se codifican y se consolidan de manera más robusta. Y como último aprendizaje eh, con su relación al cerebro está el conductismo. De lo que se refiere a esto es, digamos, la manera en la que una eh, actividad se repite y se repite, recupera de manera activa información para fortalecer la conexión sináptica entre las neuronas. Por ejemplo, lo que mencionaba el autor, Watson, que recordemos que él daba el ejemplo de una campanita que se le ponía a un perrito y se le daba comida. Entonces, cuando se le ponía la tacita de alimento y se sonaba la campanita durante varios tiempos, el perrito fue observando también la aprendizaje, el sentido de la audición, que al hacer eso repetidas veces, cuando le ponían el alimento, cuando sonaba la campanita, entonces era la hora de comer. Entonces, esto es parte del conductismo. ¿Y cómo se aplicaría este conocimiento para eh, la inclusión? Bueno, hay que recordar que todos tenemos diferentes maneras de aprender. Entonces, yo creo que sería un proceso muy dinámico en el aula el que hay que utilizar. Hay que ofrecer múltiples vías para que el cerebro perciba y exprese el conocimiento, ya que las capacidades sensoriales varían. Entonces, sería un método múltiple de representación, gráficos, audios, videos, material didáctico, llámese cartulinas, pilots, actividades en los que se involucren a todos, pero que también se reconozca la manera en la que se aprende, en la que todos aprendemos, que es diferente. Entonces, yo creo que la mejor manera de enseñar y de adecuar un aula para que sea inclusiva es la empatía. Si cada docente tiene empatía y se sabe que todos aprendemos de diferentes maneras, es más fácil lograr el aprendizaje esperado. Y también considerar que no todos aprendemos igual, vuelvo a repetir, de la misma manera. Entonces, si vamos estudiando a cada estudiante, miembro del aula, eh, podríamos ir viendo los pros y contras para que se tenga ese aprendizaje anhelado. Pero pienso que está más que todo en el docente y ser una persona dadora de conocimiento, pero también receptora.
Mi nombre es Wilberto Green, pertenezco al grupo D. Voy a compartirle una reflexión sobre los aprendizajes más importantes que he obtenido sobre las teorías del aprendizaje y su relación con el funcionamiento del cerebro, así como la manera en que este conocimiento puede aplicarse para construir espacios educativos más inclusivos. Estas teorías nos ayudan a comprender cómo las personas aprenden, piensan, recuerdan y se desarrollan en el proceso educativo. La pregunta 1 es aprendizaje sobre las teorías del aprendizaje y su relación con el cerebro. Uno de los aprendizajes más importantes que destaco es que cada teoría del aprendizaje explica una forma distinta en que las personas adquieren conocimiento, como por ejemplo el conductismo, propuesto por autores como Skinner, explica que el aprendizaje se da a través de repetición, el esfuerzo y la práctica, y que el cerebro responde a los estímulos del entorno. Esto nos enseña que la motivación externa y el ambiente influyen directamente en el comportamiento del estudiante. Por otro lado, el constructivismo de autores como Piaget y Vygotsky nos enseña que el aprendizaje se organiza, la información la relaciona y la transforma según sus experiencias previas. Aquí comprendemos que el cerebro es un órgano activo que busca sentido a lo que aprende y que el docente debe ofrecer experiencia significativa. Además, en el cognitismo destaca el papel de los procesos mentales como la atención, la memoria y la comprensión. El cerebro selecciona, procesa y almacena la información, y eso explica por qué cada persona aprende a ritmos y formas distintas. Y finalmente, el conectismo más actual se adapta a la era digital y plantea que el aprendizaje ocurre también a través de las redes, las tecnologías, la interacción social, lo cual conecta directamente con el funcionamiento del cerebro como una conexión neuronales. En conjunto, todas esas teorías muestran que el cerebro es flexible, cambia con la experiencia y fortalece con la práctica, lo que se conoce como neuroplasticidad. Esto significa que todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender si les ofrecen las condiciones adecuadas. La otra pregunta es aplicación para crear espacios educativos inclusivos. Con bases a este conocimiento, considero que el papel del docente es crear espacios educativos inclusivos donde cada estudiante tenga la oportunidad de aprender según sus capacidades, intereses y estilo. Por ejemplo, el constructivismo invita a promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje. El constructivismo invita a promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos donde todos los estudiantes participen activamente y valoren sus ideas. El cognitismo ayuda a aplicar estrategias como mapas conceptuales, esquemas o apoyos visuales que favorecen la comprensión y la memoria. Desde el conectivismo se pueden usar herramientas digitales y plataformas virtuales que permitan la participación de todos, incluso de quienes tienen dificultades de movilidad y viven en otra zona. Y desde el conductismo se pueden usar reforzamiento positivo como elogios o insignias digitales para motivar el esfuerzo de cada estudiante. Un espacio inclusivo no se trata solo de aceptar la diversidad, sino de trabajar la enseñanza para que cada cerebro pueda aprender de acuerdo con su forma única de procesar la información. Y para finalizar, las teorías del aprendizaje y la comprensión del cerebro nos demuestran que enseñar es un proceso humano y dinámico, que requiere empatía, creatividad y reflexión. Aplicar estos conocimientos nos permite diseñar experiencias educativas más significativas, como partícipes e inclusivas, donde cada estudiante se sienta valorado y capaz de aprender. Como futuro docente, creo que entender cómo funciona el cerebro es fundamental para enseñar con sentido, conectar con los estudiantes y contribuir con una educación más equitativa.
Muchas gracias, gracias por escucharme y ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Zuleina Navas Uao y yo les quiero comentar un poco sobre qué aprendizajes destacan más en las teorías de aprendizajes y cómo estas se relacionan con el cerebro. Para eso es importante que podamos entender de que no todos aprendemos de la misma forma, todos tenemos formas de aprender diferentes. Entonces, ¿cómo estas teorías de aprendizaje se relacionan con el cerebro? Bueno, ok. Primero, estas teorías le dicen al cerebro o influyen cómo el cerebro procesa esa información para poder desarrollar las habilidades que tenemos, cómo desarrollamos nuestro propio aprendizaje. Para que me puedan entender un poco mejor, les voy a dar un ejemplo. Si yo soy una persona que me destaco más con la teoría conectivista, que soy muy buena utilizando elementos tecnológicos, herramientas tecnológicas, entonces mi cerebro procesa esa información, o sea, dice, bueno, yo, Zuleina, aprendo mejor de una forma utilizando elementos tecnológicos. Soy muy buena con la tecnología. Entonces, así como el cerebro capta esa información. Entonces, estas teorías de aprendizaje tienen mucha relación con el cerebro, van de la mano. Eh, Influyen, por ejemplo, este, para que se pueda entender un poco mejor, les voy a explicar cómo se deben de crear espacios educativos inclusivos. Entonces, para eso es importante que tanto el docente como los estudiantes puedan diferenciar o entender qué tipo de aprendizaje cognitivo se desarrolla más en nosotros, en los estudiantes. Por eso, los docentes deben de implementar estrategias didácticas donde se apliquen las diferentes las necesidades de los estudiantes. Se desarrollen habilidades, materiales, elementos, estrategias, cognitivas, visuales, corporales, donde no solo se incluyan solo visuales o solo auditivas o solo corporal, no, sino en conjunto que se trabajen, porque no todos, puede que un grupo de estudiantes aprenda más de una forma visual, otro grupo solo de una forma auditiva y otras por medio de juegos educativos, donde se utilice el cuerpo, donde haya movimientos, donde haya participación colaborativa. Entonces, para eso, para que hayan espacios inclusivos en la educación, sea una educación inclusiva, se deben aplicar estas herramientas. O sea, se debe aplicar se deben desarrollar estrategias donde se apliquen estas diferencias cognitivas. Entonces, para que me puedan entender un poco mejor, si yo, digamos, el docente debe de aplicar si un grupo de personas son visuales, entonces estrategias donde se hagan actividades con infografías, mapas. Si son auditivos, bueno, donde se crean podcasts, grabaciones. Si es corporal, bueno, actividades de juegos. Hay personas que se les dificulta mucho, ni por más que lean, ni por más de que escuchen a una explicación, pero si los ponen a elaborar un juego educativo, entonces por medio de ese juego, esa actividad, ellos aprenden, obtienen el conocimiento y dicen, oh, bueno, la mejor forma de aprender fue por medio de ese juego. Entonces, se debe de aplicar esas actividades. También es importante que se reconozca que las emociones influyen mucho en el conocimiento de nosotros los estudiantes. Si yo hoy me siento triste y por más que yo sea una persona muy inteligente, que me guste y que aprendo rápido, puedo tener la cabeza en blanco. No hay, por más, estoy muy triste, no tengo ganas de aprender, pero si yo estoy feliz, y entonces aprendo mucho más rápido. Entonces es importante que se entienda eso, que para que haya una educación inclusiva deben de destacarse las diferencias, las necesidades de los estudiantes, las diferencias cognitivas de los estudiantes y las emociones, donde haya un ambiente donde los estudiantes se sientan respetados, que no se sientan discriminados, que se sientan incluidos, donde haya armonía, respeto, donde los trabajos colaborativos sean trabajos donde se desarrolle un ambiente tranquilo. Entonces, eso sería todo y muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes, compañeros y profesora. Un gusto saludarles. Mi nombre es Iván Olivar Condega y soy de acá, del Cantón de Talamanca, Zixaola. Eh, una breve reflexión sobre lo que aprendí acerca de las teorías del aprendizaje y su relación con el funcionamiento del cerebro y cómo aplicaría ese conocimiento para crear espacios educativos verdaderamente inclusivos. Bueno, aquí quiero ver en sí ¿qué aprendizaje destaco sobre las teorías del aprendizaje y su relación con el cerebro? Algo que me impactó profundamente es entender que cada teoría del aprendizaje, como el constructivismo, el socioconstructivismo y el conductismo o las inteligencias múltiples, parte de la idea que el cerebro no aprende igual en todas partes. También comprendí que el aprendizaje no es recibir información, sino un proceso activo donde el cerebro interpreta, emociona, recuerda y construye significado. También entendí que la emoción es la clave. ¿Por qué? Porque el cerebro no aprende bien cuando el cerebro aprende bien solo cuando él está seguro, motivado y tomado en cuenta. No hay aprendizaje sin emoción, sino hay memoria sin conexión personal. ¿Cómo aplicaría esto en espacios educativos inclusivos? Bueno, de mi parte lo aplicaría este conocimiento creando ambientes donde todas las personas se sientan valoradas, respetando los diferentes ritmos de estilos y formas de aprender. También utilizaría estrategias variadas, actividades visuales, colaborativas y prácticas y reflectivas. Una de las cosas que también me gustaría es promover el trabajo en equipo, el aprendizaje por proyectos reales, el uso de los ejemplos cercanos a la realidad de cada estudiante y evaluaciones flexibles que reconozcan diferentes formas de expresar lo aprendido. Mi objetivo sería que nadie se quede atrás, sino por falta de capacidad, sino por falta de oportunidad. Bueno, también para ir cerrando y finalizando, ¿verdad? Con esta reflexión, en conclusión, es comprender cómo el cerebro aprende, me hace ver que enseñar no es transmitir, sino conectar un espacio inclusivo. No se diseña para la mayoría, sino que para que todas las personas se sientan parte. Este es el tipo de educación que me gustaría a mí transmitir a mis estudiantes. Muchas gracias, bendiciones. Un gusto saludarles, compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Aida Jacqueline Ulloa Mata y en esta parte del video quiero compartir mi aporte y resaltar algunos aspectos importantes sobre las maneras de aprender de cada persona. Todos coincidimos en que no existe una única forma de aprender. Cada persona tiene su estilo y todas las formas son válidas. En este sentido, las teorías del aprendizaje nos ayudan a entender cómo pensamos, sentimos y construimos conocimientos, y conocerlas nos permite enseñar de manera más efectiva y humana. El conductismo nos enseña que aprendemos mediante estímulos y refuerzos. El cerebro responde a recompensas. El constructivismo nos recuerda que cada persona construye su propio conocimiento a partir de las experiencias. El socioconstructivismo destaca que aprendemos mejor al interactuar con los demás y que la colaboración es fundamental para el aprendizaje significativo. El conectivismo resalta la importancia de la tecnología y las redes para aprender y compartir conocimientos. Las inteligencias múltiples muestran que todos tenemos diferentes formas de aprender, algunos a través del movimiento, otros con la música o con la lógica. Cuando entendemos cómo funciona el cerebro, sabemos que la emoción, atención y la memoria trabajan juntas. Por eso, crear espacios educativos inclusivos significa ofrecer variedad, actividades visuales, auditivas y prácticas, promover la colaboración y respetar los ritmos de aprendizaje de cada persona estudiante.
Como futuros docentes debemos reconocer que no solo somos transmisores de información, sino que también aprendemos de los estudiantes y de sus diferentes perspectivas. Es clave la mediación pedagógica, fomentando que los estudiantes no solo reciban la información, sino que también cuestionen, analicen y desarrollen un pensamiento crítico. Para desarrollar un pensamiento crítico se pueden plantear preguntas generadoras y actividades que conecten los aprendizajes con la vida real, promoviendo la autonomía y la reflexión. Conocer las teorías del aprendizaje y cómo responde el cerebro nos permite enseñar con empatía, estimular la curiosidad, construir aulas inclusivas y significativas. Cada teoría tiene un aporte distinto. El conductismo se enfoca en la conducta, el cognitivismo en la mente, el constructivismo en la interacción, el humanismo en las emociones y el conectivismo en las conexiones digitales. Si se combinan todas estas perspectivas, se pueden crear espacios educativos inclusivos, motivadores y respetuosos de la diversidad, donde todos los estudiantes pueden aprender y sentirse parte, desarrollando su máximo potencial.